Amigos, hoy les doy la bienvenida a Barranquilla. Esta es la capital del departamento del Atlántico en Colombia y es el principal centro económico de la región Caribe de Colombia. En este video quiero mostrarles diferentes puntos que pueden conocer en su visita a Barranquilla. Así que bienvenidos y comencemos con un nuevo video. Si vienes a Barranquilla, debes probar comida rápida, mazorcada o un perro, bueno, lo que sea, comida rápida, porque es delicioso y es de las que se consigue tarde. Centros comerciales cierran a las 7 de la noche un domingo, entonces esta es una excelente opción. Barranquilla es sede de una de las festividades folclóricas y culturales más importantes de Colombia. Hablamos del Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Congreso de Colombia en 2001 y Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2003. La ciudad fue designada Capital Americana de la Cultura en 2013 y sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Amigos, llegamos a Barranquilla. Ya estamos en el hotel. Estamos ubicados en una parte donde se pueden visitar, por ejemplo, la estatua de Joe Arroyo, lugares para comprar, para comer. Les voy a mostrar todo lo que podemos hacer acá. Primero a desayunar y luego hacer un recorrido de lo que se puede realizar directamente en esta zona de Barranquilla. Es domingo, entonces muchas cosas no están abiertas, solamente por unos tiempos determinados. Pero para la ubicación es muy sencillo hacerlo porque aquí no hay transversales, no hay diagonales, nada, solamente calles y carreras. Entonces es mucho más sencillo ubicarse. Así que bienvenidos nuevamente a Barranquilla. Miren, tenemos una piscina que hay que aprovechar más tarde. Bienvenidos a Barranquilla y continuamos con este genial viaje. ¿Es un quite? ¿Quite? Quitbe. ¿Qué es? Es como una empanadita de carne de origen árabe. Empanada de carne de origen árabe. Aquí comen frito en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Solo fritos. Vamos a ver cómo le va a mi cuerpo. Miren. Claro. Bueno. Plaza de los Artesanos de la calle 72. Y pueden conseguir de todo. Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joe Arroyo, fue un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical, incluyendo la cumbia, considerado uno de los más grandes intérpretes de la música en nuestro país. Amigos, hemos llegado al Hotel Prado Mar. Este está ubicado a unos 30 minutos de donde estábamos de Barranquilla, pero si ustedes quieren probar playita y un lugar más privado, está Hotel Prado Mar o también Kilimanjaro. Nosotros nos fuimos por el Hotel Prado Mar, que pueden ubicarse en estas zonas.
para disfrutar como tal de la playa. Por ejemplo, esta es la playita. Esta es muy similar a las playas del Pacífico que les mostré. Aquí hay ya más gente, pero aquí está totalmente vacío. 10.000 pesos con acceso a todo lo que ustedes quieran, pero pues el almuerzo toca encargarlo, es un costo adicional. Entonces les voy a mostrar qué es el Hotel Prado Mar, varias vistas para que lo tengan en cuenta en su visita a Barranquilla, si quieren playa, si quieren mar, de una manera mucho más privada. He estado mirando y las olas son perfectas para los que les gusta el windsurf. Allá está un señor, bueno, un muchacho con su tabla. Miren las olas como se levantan, creo que es el escenario perfecto. Voy a mirar si se puede uno ir allá a esa esquina, a esa punta, para tomar unas buenas fotos. Llegamos al Castillo de San Antonio de Salgar. Es una edificación ubicada en el municipio de Puerto Colombia, al noroccidente del departamento de Atlántico, en Colombia. Se encuentra a 20 minutos de la ciudad de Barranquilla y fue construida en 1848 sobre las ruinas del antiguo fortín de San Antonio. Es un lugar de interés histórico, pues el castillo fue un fuerte español que sirvió como presidio, como colonia y más tarde como refugio. Llegamos a la Ventana al Mundo. Es un monumento público ubicado en Barranquilla. Fue construido a finales del 2018 para coincidir con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales la ciudad fue anfitriona. Llegamos al Malecón de Barranquilla, ubicado sobre la riviera del río Magdalena, con hermosos paisajes del río y el Vía Parque Isla Salamanca. Es el espacio ideal para las familias que buscan disfrutar de una experiencia al aire libre y en contacto directo con las riquezas naturales del entorno. Museo del Carnaval, la Casa del Carnaval, pero está cerrado. Entonces pues será en otra ocasión. Pero les voy a mostrar un poquito de lo que es la Casa del Carnaval. La Casa del Carnaval está ubicado en el barrio Abajo, tradicional sector de Barranquilla, construida en 1929 y es uno de los atractivos favoritos de la ciudad y actualmente impulsa la recuperación patrimonial del sector a través de las artesanías, gastronomía, música y otros elementos de la identidad barranquillera.
llegamos a ampliación Plaza de la Paz. Allá estábamos, Plaza de la Paz, y aquí es una ampliación. Un poco más de lo que... Hemos llegado a un punto muy importante aquí de Barranquilla para el fútbol, y es el estadio Roberto Meléndez. Aquí es donde juega la selección Colombia cada vez que va a jugar aquí en Colombia. Entonces es como el estadio, no sé, de la selección donde siempre juegan, y todo esto se paraliza precisamente para ver la selección. Les voy a mostrar un poquito más y unos datos importantes del estadio. El estadio es un escenario para la práctica del fútbol y el atletismo en Barranquilla. Fue inaugurado el 11 de mayo de 1986, sustituyendo al estadio Romelio Martínez. El Metropolitano es la sede del Atlético Junior de la categoría Primera A y de la Selección Colombia para sus partidos como local por las eliminatorias a la Copa del Mundo. Hemos llegado al puente Pumarejo. Lleva más o menos unos 2 años, ya les confirmo cuánto tiempo, pero es una vaina gigante. Creo que de los puentes más grandes que tiene aquí Colombia, o bueno, no sé, voy a investigar eso, pero les voy a dar un poquito de vista de lo que es este puente, porque es una construcción para conocerlo, pasar y conocerlo. De aquí hacia allá es directamente la vía para ir a Santa Marta. Venga, les voy a mostrar un poco. Miren que aquí ya está el río Magdalena. Se ve precioso, miren eso. Inaugurado en 2019, conecta a Barranquilla con Isla de Salamanca y con el resto del país vía la población de Ciénaga. Llegamos al monumento llamado Aleta de Tiburón. Este tiene 30 metros de altura y fue levantado en homenaje al club de fútbol representativo de la región Caribe, el Junior. Aquí vas a poder ver la historia tanto de sus camisetas, sus trofeos, las estrellas que ha obtenido y el escudo en la parte central. De esto haré un video mucho más detallado. Lugar para comprar dulces aquí en Barranquilla, me lo recomendaron mucho, y son estos: Dulcería El Compadre, muy cerca a La Troja y al monumento del Joe Arroyo. Entonces, para que lo tengan en cuenta si quieren comprar dulcecitos típicos de acá, y pues no tan típicos, pero ese es el lugar, uno de tantos, pero este fue el que más cerca nos quedó, para que lo tengan en cuenta. Y listo, amigos, hemos terminado nuestra visita aquí a Barranquilla. Ya tengo mi recuerdo, miren. Ya tengo mi recuerdo, una camiseta de cada lado que me voy conociendo. Espero hayan disfrutado todo este contenido que tenía preparado para ustedes. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me la pueden dejar abajo mismo y yo estaré contestando cualquier inquietud. Así que muchas gracias por haber visto este video. Recuerden suscribirse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos, porque les tengo más contenido y más lugares que sé que les va a gustar. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.